Ella creyó que podía engañarme con un embarazo falso y jugar con mi vida, pero cuando confirmé que el bebé no era mío, le di la espalda y ahora llora implorando mi perdón. Me llamo Lachlan, tengo 34 años, y hasta hace 3 meses creía tener mi vida bajo control, un buen empleo como ingeniero de sistemas agrícolas, una casa amplia en las afueras, y una esposa a la que pensaba conocer a la perfección. Chloe y yo llevábamos 6 años de casados, 9 en total desde que nos conocimos. Fue en una conferencia, ella recién empezaba como coordinadora de ensayos clínicos, y yo exponía sobre sistemas de riego automatizado. Cuando me dijo hace 14 semanas que estaba embarazada, me sentí el hombre más afortunado del mundo. Llevábamos 2 años intentando. La abracé, la levanté y la giré en la cocina, como un loco de felicidad. Inmediatamente empecé a planearlo todo, convertí mi oficina en un cuarto de bebé, investigué los mejores asientos de seguridad para el auto e incluso abrí un fondo universitario esa misma semana. Estaba listo para ser padre. Pero algo cambió desde esa prueba positiva. No eran simples cambios hormonales de embarazo, era algo frío y calculado. Al principio fueron detalles menores, hacía citas médicas sin decirme nada y se molestaba si pedía acompañarla. No necesitas estar en cada cosa, Lachlan, tienes trabajo, me decía la misma mujer que antes me mandaba fotos de sus ensaladas en la hora de almuerzo. Después vinieron exigencias financieras, no peticiones. Quería mudarse a una casa más grande, no en 9 meses, no después de que naciera el bebé, sino ya. Cuando le sugerí esperar, recordándole que la casa actual tenía 4 habitaciones, explotó. Me llamó egoísta y me acusó de estar fallando como padre. La mujer que siempre calculaba los gastos de supermercado al centavo, de repente actuaba como si yo fuera su cajero automático. El verdadero foco de alarma apareció hace unas 8 semanas. Empezaron las noches, de trabajo hasta tarde. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier lugar, ahora parecía pegado a su mano. Se iba a atender llamadas al garaje, en pleno invierno de Nebraska. Cuando le pregunté, me respondió que eran asuntos confidenciales del ensayo y que yo no entendería los detalles técnicos. Eso me molestó profundamente, yo diseñaba sistemas capaces de gestionar miles de hectáreas de cultivo al metro cuadrado, claro que podía comprender un protocolo de ensayo. 3 semanas atrás cometió un error. Dijo que debía quedarse a una reunión con un cliente sobre un ensayo de cardiología fase 3. Yo sabía, por años de escucharla hablar de su trabajo, que su departamento solo llevaba ensayos oncológicos. Cuando se lo señalé, reaccionó con furia, me acusó de controlador y de no confiar en ella. Pero yo soy ingeniero, estoy entrenado para reconocer patrones. Y lo que veía en mi matrimonio eran fallas críticas en el sistema. Empecé a documentarlo todo, cada noche fuera, cada gasto extraño con la tarjeta, cada contradicción en sus historias. Usé el mismo formato de hoja de cálculo con el que monitoreó humedad en los suelos, fecha, hora, afirmación, evidencia, discrepancia. 2 semanas atrás encontré una transferencia en Venmo desde nuestra cuenta conjunta, $400 a alguien llamado Derre, con la nota Lunch Splits. ¿$400 por almuerzos? Cuando le pregunté, me dijo que eran varias comidas con un coordinador de ensayos al que estaba entrenando. Pero yo sabía que no era cierto, los coordinadores no se entrenan en restaurantes que cobran semejante suma. Ese día hice algo de lo que no estoy orgulloso. Mientras ella se duchaba, revisé su teléfono. Su código seguía siendo el mismo desde que nos conocimos, la fecha de cumpleaños de su sobrino. Lo que encontré me destrozó, mensajes con alguien guardado como Tyson trabajo. Muchos estaban borrados, pero los que quedaban bastaban, no puedo esperar a verte esta noche, lo de ayer fue increíble, y uno que me heló la sangre. ¿Cuándo le vas a decir? Estuve 3 días intentando justificarlo. Quizás Tyson era solo un colega. Tal vez el tono estaba sacado de contexto. Quizás yo era paranoico. Pero entonces Chloe cometió otro error. Me enseñaba ideas de cunas en su teléfono cuando apareció un mensaje emergente de Tyson: el bebé tendrá tus ojos, ya lo sé. Fingí interés en el mueble que me mostraba, pero dentro de mí todo encajó. El embarazo había coincidido con las noches fuera, los secretos, el cambio de actitud. Al día siguiente hablé con mi hermano Cayum, que trabaja en bienes raíces, pero tiene contactos. Me presentó a un abogado especializado en divorcios complejos. Su primera pregunta fue directa: ¿estás seguro de que el niño es tuyo? No lo estaba. La semana pasada Chloe tenía cita rutinaria de control. Fui con ella como si fuera un padre entusiasmado. Mientras le sacaban sangre para exámenes, pregunté a la técnica por la prueba de paternidad prenatal. Me explicó que podían hacerlo desde las 9 semanas con solo la sangre de la madre, sin riesgo alguno. Pagué en efectivo para que fuera confidencial. Ayer recibí los resultados, 0% de probabilidad de paternidad. El bebé que espera mi esposa no es mío.
Desde entonces vivo en un estado que solo puedo describir como rabia cristalizada. No es furia caliente, sino fría, metódica, con propósito. Ella me usó, me engañó y pretendía que yo criara al hijo de otro mientras me trataba como basura. Pero aún no sabe que lo descubrí. Ahora mismo, está en su supuesto club de lectura. Ya confirmé con su amiga del club que no se reúnen hace meses. Yo, en cambio, estoy sentado diseñando mis siguientes pasos con la precisión con la que planearía un sistema de riego para miles de hectáreas. Cada detalle cuenta, cada escenario debe estar previsto. Mañana moveré parte de mi dinero, no todo, solo lo suficiente para protegerme sin despertar sospechas. Sigo recopilando pruebas, cada mensaje, cada gasto, cada mentira. Mi abogado me aseguró que en Nebraska la ley es clara respecto al fraude de paternidad. Tengo bases sólidas. Muy sólidas. La mujer a la que amaba, con quien planeaba formar una familia, me estaba traicionando de la manera más ruin, acostándose con otro hombre e intentando convencerme de que el hijo que llevaba en su vientre era mío. Y como si eso no fuera suficiente, exigía que le comprara una casa más grande mientras me trataba como si solo fuera un proveedor de estabilidad. Ella decidió jugar, pero eligió al rival equivocado. Resolver problemas complejos es mi trabajo, y ahora mismo ella se había convertido en el problema principal de mi vida. Solo que esta vez no lo enfrentaría como esposo, sino como estratega. Dije que actualizaría cuando pudiera. En este momento, sigo interpretando el papel de esposo devoto hasta que todas mis piezas estén en su sitio. Actualización. Han sido 5 días de pura estrategia y engaños mutuos, una especie de clase magistral en manipulación. Después de mi primera sospecha, tomé cada consejo posible para protegerme legal y financieramente. Abrí una cuenta en un banco distinto, trasladé el 40% de mis ahorros líquidos, suficiente para estar seguro, pero sin levantar sospechas, y configuré mis ingresos para dividirse entre ambas cuentas. Documenté cada activo, desde mis patentes agrícolas hasta los contratos de consultoría que mantengo con 3 grandes corporaciones del sector. Pero no bastaba con protegerme en lo económico, necesitaba la verdad completa. Me puse a investigar, y con paciencia en redes sociales, descubrí quién era realmente Tyson, un asociado de capital privado en Stanton Capital, firma que colabora con la empresa de Chloe en la financiación de ensayos clínicos. 36 años, divorciado, presume de su Tesla en todas partes. Y lo más revelador, empezó a trabajar con la compañía de Chloe hace 8 meses. La línea de tiempo encajaba demasiado bien. Para afianzar lo que sospechaba, busqué apoyo en Sophie, una conocida que trabaja en el mismo edificio que Chloe, aunque en otro departamento. Nos reunimos a tomar café y fingí ser el marido preocupado. Últimamente Chloe está tan estresada, trabajando horas imposibles, me preocupa ella y el bebé. La expresión de Sophie me lo dijo todo antes de abrir la boca. Tras un poco de insistencia, reconoció que todos habían notado lo cercanos que se habían vuelto Chloe y Tyson, cenas tardías, fines de semana en reuniones estratégicas, y varias veces los había visto salir juntos del estacionamiento cuando Chloe me aseguraba que trabajaba sola. Incluso me insinuó que parecía algo tan obvio que pensaba que yo estaba al tanto de la situación. Mi esposa embarazada era tan descarada en su aventura que hasta sus colegas asumían que yo lo aceptaba. Mantener la calma me costó un mundo, me despedí cordialmente de Sophie, entré en mi camioneta y descargué la rabia golpeando el volante hasta romperme los nudillos. Luego, me vendé la mano, volví al trabajo y vertí toda esa furia en diseñar un sistema de riego para 500 hectáreas de papa. Aquella noche, Chloe regresó tarde otra vez. Una emergencia de ensayo, murmuró mientras se quitaba los tacones sin mirarme. Fue entonces cuando empecé a notar lo que antes había pasado por alto, el cabello recién arreglado, el perfume reaplicado, y una marca disimulada con maquillaje justo bajo la clavícula. Seguí con mi papel. ¿Cómo está el bebé? Ella sonrió tocándose el vientre. Bien, se movió mucho hoy. ¿Quieres sentirlo? Apreté la mandíbula mientras ponía la mano en su abdomen. Qué irónico, pedirme que creara vínculo con un hijo que no era mío. Y aún tuvo la osadía de sugerir, deberíamos empezar a ver casas más grandes. Tyson, digo, mi colega mencionó que hay buenas opciones en Westfield. Ni siquiera notó su propio desliz. Le respondí con aparente entusiasmo, claro, amor, lo que creas mejor. Su sorpresa ante mi docilidad fue evidente, pero no cuestionó nada. Creía tenerme bajo control. Durante 3 días más perfeccioné mi actuación. Acompañé a Chloe a mirar cunas, discutí nombres para el bebé e incluso fui con ella a una clase de preparación al parto, donde practicamos ejercicios de respiración mientras yo los usaba para contener mi rabia. Mientras tanto, avanzaba con mi plan. Nebraska es un estado donde el divorcio por culpa importa, y la infidelidad pesa mucho en los tribunales. Mi abogado me puso en contacto con un investigador privado,
y en menos de 48 horas, tenía fotos de Chloe entrando al apartamento de Tyson a las 11 de la noche, justo cuando me había dicho que estaba en el hospital. Imágenes de ellos besándose dentro del Tesla en el estacionamiento. Registros de tarjetas de crédito con cargos de hotel que coincidían con sus noches de trabajo. Y un detalle adicional, los documentos de divorcio de Tyson, cuya exesposa lo había dejado precisamente por adulterio. Ayer ejecuté la segunda fase. Le dije a Chloe que debía visitar la granja de un cliente a 3 horas de distancia, pero en realidad me reuní con mi abogado. Revisamos todas las pruebas, infidelidad, fraude de paternidad, engaños financieros. Resulta que llevaba meses desviando pequeñas sumas de nuestra cuenta conjunta a una personal. Según mi abogado, en Nebraska esto podía cambiar por completo la división de bienes y la pensión. Me lo dejó claro, el fraude de paternidad por sí solo hundiría cualquier defensa de ella. Los jueces no toleran esas maniobras. Ya presentamos los papeles, listos para ser entregados. Aún no he dado el último paso porque ocurrió algo inesperado. Durante la cena, sonó el teléfono de Chloe, Tyson. Lo rechazó al instante, pero volvió a sonar. Lo negó otra vez, visiblemente incómoda. Pregunté con naturalidad, ¿quién llama tanto? Nada importante, cosas del trabajo. Sin embargo, el aparato no dejaba de vibrar con mensajes. Ella estaba inquieta, incapaz de concentrarse. Al final se levantó de la mesa con el teléfono en la mano, nerviosa, encerrándose en el baño. Podía escucharla susurrando con desesperación. Alcancé a distinguir fragmentos, no ahora, él no sabe nada. Habíamos acordado esperar. Cuando volvió a la habitación, estaba nerviosa, aunque intentó disimularlo. Pero yo conocía a mi esposa mejor que nadie, noté el miedo en sus ojos. ¿Todo bien? Pregunté con calma. Sí, solo cosas del trabajo. Tyson y el equipo de financiamiento están presionando con los plazos, respondió. Ese fue su segundo desliz en menos de una semana, nombrando a Tyson sin querer. Su fachada comenzaba a resquebrajarse. Con el tiempo entendí su plan. Quedar embarazada de su amante, hacerme creer que el hijo era mío, mantener la seguridad de nuestro matrimonio y mis ingresos mientras seguía acostándose con él. Y quizá, dentro de unos años, divorciarse y quedarse con pensión alimenticia para un niño que no me pertenecía. Pero Tyson había perdido la paciencia. No quería que su hijo fuera criado por otro hombre. Los mensajes que ella no logró ocultar eran claros, la estaba presionando para confesar la verdad y dejar de vivir una mentira. Irónico, el amante mostraba más integridad que mi propia esposa. Sabía que al día siguiente, sábado, Chloe tenía su supuesta clase de yoga prenatal. Confirmé con el estudio y descubrí que jamás estuvo inscrita. Eso me daba al menos 3 horas libres, el tiempo perfecto para empezar a empacar lo esencial, documentos importantes, pruebas, todo lo que necesitaría si debía marcharme de golpe. Pero mi momento real sería el lunes. Ese día la enfrentaría, no con súplicas ni lágrimas, sino con evidencias, con los papeles de divorcio y con el resultado de la prueba de paternidad que demostraba su traición. Ella me veía como un hombre predecible, el laclan estable que aceptaría criar cualquier hijo que le pusieran delante. Pero estaba a punto de descubrir qué ocurre cuando alguien confunde la bondad con debilidad, o la estabilidad con estupidez. He diseñado sistemas capaces de convertir desiertos en tierras fértiles, he resuelto problemas agrícolas que han alimentado a miles de personas, destruir el mundo ficticio que Chloe había inventado no era más que otro reto que estaba listo para superar. 3 días después, llegó el lunes. Y el universo de Chloe se redujo a cenizas. La noche anterior, ella parecía radiante. Hablaba del bebé, me enseñaba tableros de Pinterest con ideas para la decoración del cuarto infantil, preguntaba si preferíamos un tema de bosque o de océano. Incluso sugirió combinar ambos. Yo me mostré entusiasmado, como si realmente creyera en su ilusión. Ella se emocionó hasta las lágrimas y me dijo: «Vas a ser un gran padre, Lachlan». La besé en la frente, sabiendo que esa sería la última vez que se sentiría segura en su engaño. El lunes amanecí fingiendo un malestar estomacal. Le dije que no iría a trabajar. Apenas prestó atención, demasiado ocupada con su reunión importante de la tarde. Se vistió con un vestido ajustado y tacones, demasiado arreglada para alguien que supuestamente pasaba el día en un laboratorio. Cuando salió, yo ya estaba ultimando detalles, copié todas las pruebas en 3 servicios de almacenamiento en la nube, contraté a un cerrajero para cambiar las cerraduras al día siguiente y llamé a mi hermano Cayum para advertirle de lo que iba a pasar. Incluso agendé una cita con un consejero, porque sabía que necesitaría apoyo para procesar todo lo que estaba viviendo. A las 3 de la tarde le envié un mensaje: «Me siento mejor». Reservé en Rusos para las 7. «Quiero celebrar al bebé como corresponde». Rusos era el restaurante de nuestra primera cita. Ella respondió con emojis de corazón y un «no puedo esperar».
Llegué antes, hablé con el gerente para que nos diera una mesa privada y dejé un sobre la mesa. Pedí una botella de vino solo para mí, ya que ella no podía beber. Chloe apareció 15 minutos tarde, disculpándose por el tráfico, con esa sonrisa que mezclaba el brillo del embarazo y la falsa seguridad de creer que me estaba engañando con éxito. Mientras cenábamos, se quejó de que Tyson era demasiado exigente con los plazos de su proyecto. Yo asentí con compasión fingida, como si no entendiera la ironía. Cuando terminaron los aperitivos, tomé el sobre y se lo tendí. «Tengo algo para ti». Ella pensó que era un regalo, quizá joyas o algo para el bebé. Al abrirlo, encontró 3 documentos: la prueba de paternidad con un 0% de probabilidad de ser el padre, una fotografía de ella entrando al apartamento de Tyson y los papeles de divorcio. He visto películas en las que el rostro de alguien cambia al descubrir la verdad, pero la realidad es mucho más brutal. Chloe pasó del blanco al rojo y otra vez al blanco. Sus manos temblaban mientras murmuraba que podía explicarlo. «No lo hagas», le respondí con voz firme, serena, como si estuviera presentando un informe técnico. «Sé del engaño, sé que el niño no es mío, sé del dinero que has estado moviendo, de los hoteles y las visitas a su apartamento. Lo sé todo». Trató de negarlo, sugirió repetir la prueba. Me reí sin perder la calma. «Podemos hacer 10 más, todas dirán lo mismo. Te acostabas con él antes de quedar embarazada, durante, y seguro planeabas hacerlo esta misma noche después de la cena. Pero no, porque esto termina aquí». Entonces estalló en ira, reclamando que no tenía derecho a hacer una prueba sin su permiso. Yo respondí: «¿Tu bebé?» «Exacto». «No nuestro. Tuyo y de Tyson». El golpe del nombre la hizo estremecerse. Le dejé claro que llevaba tiempo documentando todo, protegiendo mis bienes y preparando el divorcio para que no recibiera nada. Después llegaron las lágrimas, las súplicas, los intentos de justificarse. Me habló de lo complicado que había sido, de cómo Tyson la había perseguido, de que estaba confundida. Confundida durante 8 meses, incluso antes de quedar embarazada. Impresionante. Finalmente, trató de negociar, tomando mis manos con desesperación. «Lachlan, por favor, podemos salvar esto, vayamos a terapia de pareja. Podemos arreglar esto», me dijo con voz temblorosa. «El bebé necesita un padre». Yo respondí con calma: «Ese niño ya tiene un padre. Tyson, el asociado de Private Equity que conduce un Tesla plateado. El mismo que fue divorciado por adulterio, aunque supongo que convenientemente olvidó contártelo». La expresión en el rostro de Chloe cambió de inmediato cuando comprendió que lo sabía todo, que había investigado y que no era el ingenuo esposo que creyó tener. «Lachlan, no entiendes», replicó con desesperación. «Tyson no quiere esto. No está listo para ser padre. Se suponía que debía ser nuestro hijo. Tú tenías que ser el papá». «¿Yo? Yo tenía que ser el tonto, ¿no?», la interrumpí. «El cheque estable que criaría al hijo de otro mientras tú seguías acostándote con él a mis espaldas, ibas a dejarme después del segundo hijo que tampoco fuera mío, o esperabas llegar al tercero antes de pedirme el divorcio y llevarte la mitad de todo, más pensión para un niño que ni siquiera comparte mi sangre». Ella calló, pero podía ver cómo en su cabeza cambiaba de estrategia al instante. «Si me dejas ahora, embarazada y sola, todos te verán como un monstruo. Me apoyarán a mí. Tu reputación quedará destruida». Ahí estaba la verdadera Chloe, mostrando su rostro sin máscaras. Me reí de forma sincera. «¿Mi reputación? Yo no fui el que se acostó con un colega estando casada. Yo no engañé con la paternidad. Yo no arriesgué mi carrera con relaciones impropias que podrían comprometer la integridad de los ensayos clínicos. ¿Qué pasaría si tu jefe recibe un aviso anónimo sobre lo tuyo con Tyson?» Sus ojos se abrieron como platos. «No lo harías. Eso arruinaría mi carrera. ¿Cómo intentaste arruinar tú mi vida?» «Me parece justo», respondí sin inmutarme. «Lachlan, por favor», suplicó, ya en pánico total. «Estoy embarazada. ¿Perderé mi empleo? Lo perderé todo». «No. Lo único que perderás es lo que intentaste quitarme». Me puse de pie, dejé dinero sobre la mesa por la comida y el vino, y le solté lo inevitable: «Los papeles del divorcio ya están presentados. Mañana te los entregarán oficialmente. Al mediodía las cerraduras estarán cambiadas. Tus cosas estarán en el garaje. Tienes 48 horas para retirarlas. No intentes entrar. No me llames. Todo será por medio de mi abogado». Se levantó con el vientre abultado bajo el vestido, llorando. «Espera, por favor. Te amo. Fue un error. Haré lo que quieras». La gente en el restaurante nos miraba. Para ellos, yo era el villano que rechazaba a una embarazada llorosa. Pero no me importó en absoluto. «Cualquier cosa», le dije. «Entonces firma los papeles, admite en un escrito tu adulterio y el fraude de paternidad».
Acepta dejarlo todo sin reclamar bienes ni pensión más allá de lo que trajiste al matrimonio. Hazlo y no presentaré cargos por fraude, ni reportaré tu relación a tu empleador. Eso es chantaje. No, Chloe. Eso se llama negociación. Tienes 24 horas para decidir. La dejé allí, llorando, probablemente ya testeando a Tyson para que la rescatara. Esa noche, en casa, me serví un whisky doble y me senté en lo que iba a ser la habitación del bebé. La cuna ya estaba armada, las paredes pintadas de verde suave. Ya me había imaginado enseñándole a lanzar una pelota en el patio, a plantar su primer jardín, a convertirse en alguien íntegro. Eso fue lo que me robó Chloe, no solo la confianza, el tiempo o el dinero, sino el futuro que creí que construíamos juntos. El teléfono no paró de sonar, ella, su madre, su hermana, amigos en común. Ignoré todos, salvo un mensaje suyo, ¿a dónde voy a ir? Solo respondí, pregúntale a Tyson. Es su hijo. Al día siguiente, el cerrajero cambió las cerraduras como estaba previsto. Sus pertenencias ya estaban guardadas en cajas en el garaje. A la hora del almuerzo intentó entrar, pero la llave no funcionaba. Me llamó gritando que era un desalojo ilegal. Le recordé que tenía 48 horas y que todo se hacía bajo las leyes de Nebraska. Eres un monstruo, chilló. No, Chloe. Soy ingeniero. Mi trabajo es resolver problemas de manera eficiente. Tú eras un problema. Ya estás resuelta. Más tarde, Tyson apareció a recoger sus cosas. Quiso hacerse el duro, pero solo le mostré en mi teléfono la grabación de las cámaras de seguridad donde él mismo cargaba las cajas en su Tesla. Felicidades por el bebé, le dije. Ojalá seas mejor padre de lo que fuiste marido para tu ex. Se quedó callado y continuó en silencio hasta terminar. Esa noche, por primera vez en 6 años, estuve solo en mi casa. Y fue tranquilo. Al día siguiente me reuniría con mi abogado para definir pasos legales, y el jueves volvería a mi trabajo en el diseño de un nuevo sistema de agricultura vertical. La vida seguía, pero sin la mujer mentirosa que creyó que podía tomarme por tonto. Ella quería una casa más grande. Ahora no tiene ninguna. Quería que yo fuera el padre. Ahora no soy nadie para ella. Pretendía tenerlo todo. Ahora solo enfrenta las consecuencias de sus decisiones y a un papá que ni siquiera se atrevió a darme la cara como hombre. No estoy roto. Estoy libre. Una semana después. Lo que presencié fue un desplome absoluto de su vida. Primero intentó el bombardeo de amor, flores enviadas a mi oficina con notas de disculpas, correos con fotos de la boda, capturas de mensajes antiguos. Incluso encargó mi pastel favorito con "O te amo" escrito en glaseado. Lo repartí entre mis compañeros, y ellos lo disfrutaron. Al ver que eso no funcionaba, cambió a las amenazas, que contaría que yo era abusivo, que la había manipulado emocionalmente, que yo era la causa de su aventura. Mi abogado respondió con pruebas de sus mensajes organizando encuentros con Tyson mientras yo trabajaba, mucho antes de que dijera que yo me había distanciado. El siguiente paso fueron los intentos más oscuros, incluso insinuaciones sobre hacerse daño, buscando manipularme con su desesperación. Los mensajes comenzaron a llegar en cadena, uno tras otro, como si quisiera abrumarme a la fuerza. Decía que no podía seguir viviendo sin mí, que si yo no volvía con ella se haría daño, que el bebé crecería sin madre y que todo sería culpa mía. Incluso trataba de manipularme con frases como «tendrás la muerte de 2 personas en tu conciencia» o «serás recordado como el hombre que destruyó a su propia familia». Cada palabra estaba calculada para hacerme sentir responsable de algo que jamás había sido mi elección. No dudé. Tomé el teléfono y llamé al 911 para pedir un control de bienestar. En paralelo, reenvié todos esos mensajes cargados de amenazas a mi abogado, porque ya no confiaba en ella y necesitaba protegerme con pruebas sólidas. Cuando la policía llegó, la encontraron perfectamente bien, instalada en el departamento de Tyson. El simple hecho de que hubiese mandado a los oficiales fue lo que más la irritó. No soportó que su teatro quedara al descubierto. Desde ese día, las amenazas se detuvieron. Lo curioso es que la verdadera justicia no vino de mí, sino de la vida misma. El jueves recibí la noticia que, sin exagerar, se sintió como una obra maestra del destino. Tyson la dejó. Fue Sophie, quien me lo contó después de escuchar la historia en su oficina. Al parecer, cuando Tyson se enfrentó a la idea real de convivir a tiempo completo con una mujer embarazada, de criar un hijo y de asumir el mismo peso que ella esperaba que yo cargara, su decisión fue clara: salir corriendo. Él mismo le dijo que no estaba preparado para un compromiso de tal magnitud y que debía reconsiderar sus opciones respecto al embarazo. Ella, desesperada, apareció en su lugar de trabajo llorando y suplicándole en medio del lobby. El personal de seguridad tuvo que intervenir y escoltarla hacia la salida. Desde ese momento quedó vetada de aquel edificio, el mismo donde ella trabajaba. Recursos Humanos se involucró inmediatamente,
y en menos de 24 horas, la habían puesto en licencia administrativa mientras se investigaban las relaciones inapropiadas que podían comprometer los ensayos clínicos en curso. No hacía falta ser especialista en la industria farmacéutica para entender que tener una aventura con el socio del financiador de tu proyecto no era precisamente visto con buenos ojos. Su familia, por supuesto, no tardó en reaccionar. Su madre me insultó con todas las palabras que pudo encontrar, acusándome de cobarde, egoísta y cruel. Su hermana me dijo que estaba abandonando a una mujer embarazada y que por eso terminaría en el infierno. Su padre fue aún más lejos, amenazándome con golpearme por deshonrar a su hija. Yo no respondí con gritos ni con violencia, simplemente les envié el paquete de pruebas. Todo, la prueba de paternidad, las fotografías, los extractos de tarjetas de crédito, los mensajes de texto donde Chloe hablaba de mí como si fuera su boleto de comida, donde decía que yo era demasiado aburrido para descubrir su engaño y que aprovecharía mi ingenuidad hasta el final. Después de eso, las llamadas cesaron. La única respuesta que recibí fue un mensaje de su madre que decía, con una sola palabra, perdón. El lunes, la realidad terminó por alcanzarla. Su abogada contactó al mío. Chloe estaba lista para rendirse y aceptar todas mis condiciones, reconocer por escrito su adulterio, renunciar a cualquier reclamo de pensión, aceptar que no tenía derecho a mis bienes, patentes o contratos de consultoría, y admitir que no soy el padre biológico ni tengo ninguna obligación financiera con ese niño. A cambio, pedía que no presentara cargos por fraude ni entregara más pruebas a su empleador. Lo irónico era que para entonces la empresa ya lo sabía todo. Mi abogado no pudo evitar reírse al escuchar la propuesta, no tiene nada para negociar. Acepté el acuerdo, no porque ella mereciera concesiones, sino porque yo necesitaba cerrar ese capítulo cuanto antes. Esa misma tarde, Chloe estampó su firma en cada documento. Frente a mí estaba una mujer irreconocible, derrotada, sin fuerzas, apenas una sombra de lo que había sido. Con lágrimas en los ojos, me dijo, yo sí te amé de verdad. La miré con calma y contesté, no. Lo que amaste fue lo que yo representaba, estabilidad, seguridad, alguien dispuesto a cuidar de ti mientras hacías lo que querías. Eso no es amor, es aprovecharse de alguien. Con un sollozo ahogado me preguntó, ¿qué voy a hacer ahora? Sin trabajo, sin hogar, y Tyson no me responde. Le respondí sin titubear, ese es tu problema. Llama al padre del niño. Ah, cierto, él no quiere saber nada. Se desplomó en llanto, acusándome de ser cruel. Yo solo le recordé, cruel hubiese sido dejar que yo criara como mío al hijo de otro, mientras tú me mentías cada día. Yo estaba dispuesto a amar a ese bebé, a darle mi apellido, a cuidarlo como si fuera mío. Eso sí es crueldad. Lo que vives ahora son las consecuencias de tus decisiones. Ella llevó la mano a su vientre y dijo, el bebé no tiene culpa. Asentí, y claro que no. El niño merece algo mejor que una madre que le construya la vida sobre mentiras. Tal vez aprendas a ser sincera, aunque sea con él. Antes de salir de la oficina de mi abogado, se giró y declaró, me voy a quedar con el bebé. Mi respuesta fue simple, perfecto, felicita a Tyson de mi parte. A lo que ella replicó, él no quiere hacerse cargo. Entonces concluí, pues ahora sabrás lo que significa la soledad, cargar con tu propia responsabilidad y no esperar que otro lo haga por ti. Bienvenida a la adultez, Chloe. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No tuve que revisar ubicaciones en su teléfono, ni cuestionar si estaba donde decía estar, ni luchar con esa sensación constante de que algo no encajaba. A la mañana siguiente desperté con mensajes de amigos en común que ya estaban al tanto. La mayoría me mostró apoyo sincero al conocer la verdad. Algunos pocos opinaron que debía hacer un esfuerzo por el bien del bebé. A esos los bloqueé sin pensarlo. No necesito en mi vida a personas que creen que mi deber es sacrificar mi dignidad y criar el hijo de otro mientras soy tratado como basura. Ese mismo día, mi hermano Cayum me llamó para saber cómo me encontraba. Le contesté que mejor de lo que había imaginado. Descubrí que, cuando eliminas un cáncer de tu vida, la recuperación llega rápido. En el trabajo también mostraron comprensión. Mi jefe, que había pasado por un divorcio muy parecido, me dijo que tomara el tiempo que necesitara. Sin embargo, el trabajo se convirtió en un refugio, diseñar sistemas que funcionan bien, que no engañan ni traicionan, me produce una satisfacción que antes no sabía valorar. Decidí empezar terapia, no porque estuviera destruido, sino porque quería asegurarme de procesar todo de la forma correcta y no arrastrar este peso a lo que venga en el futuro. Mi terapeuta me dijo que mi respuesta había sido más sana de lo habitual en casos como el mío. Que canalizar la rabia hacia acciones estratégicas en vez de hacia conductas autodestructivas era algo positivo. Esa validación me dio paz. La casa, por su parte, cambió de atmósfera. Ahora se siente más liviana, sin la sombra de Chloe. Me deshice de todas sus cosas, fotos, ropa,
incluso las vitaminas prenatales que había dejado en la cocina. Doné sus libros de embarazo a la biblioteca y devolví cada objeto comprado para el bebé. Con el crédito que me dieron, me compré unos palos de golf. Fue simbólico, cambiar mentiras por algo que realmente me trae alegría. Hoy se cumplen 3 semanas desde que descubrí la verdad. 3 semanas que se sienten como un renacer. Por primera vez en mucho tiempo, puedo mirar hacia adelante sin miedo ni dudas, sabiendo que cerré la puerta a alguien que nunca supo valorar lo que tenía. Han pasado ya 3 semanas desde que mi mundo se dio vuelta por completo. Pero lo curioso es que, lejos de ser un desastre, ese cambio terminó siendo lo mejor que me pudo pasar. Perdí a una esposa, sí, pero en realidad nunca fue mi esposa en el sentido más profundo. Era solo alguien actuando un papel, y lo hacía de la peor manera posible. Perdí la ilusión de una familia, pero en el fondo jamás existió algo real. Lo que gané a cambio fue mucho más valioso, recuperé mi libertad, mi respeto propio y la certeza de que, cuando la vida me empuja al límite, no me derrumbo. Al contrario, me organizo, trazo un plan y actúo. No suplico, no me arrastro, no acepto humillaciones. Exijo algo mejor. Ayer recibí el último mensaje de Chloe. Un texto largo, desordenado, donde decía que no soportaba la idea de criar a un hijo sola, que estaba asustada y que nunca pensó que las cosas terminarían de esa manera. No le respondí. Ya no había nada que decir. Ella tomó sus decisiones y ahora le toca cargar con sus consecuencias. Yo, por mi parte, decidí concentrarme en mi vida. Volví a entrenar, regresé al gimnasio y reencontré en la rabia una energía parecida a un preentrenamiento brutal. Retomé también amistades que había dejado de lado por intentar sostener un matrimonio que llevaba tiempo muerto. Mi abogado me aseguró que, como ella aceptó todos los términos, el divorcio quedaría oficializado en menos de 60 días. Sin embargo, no pienso esperar a que aparezca un papel con un sello para empezar a vivir. Ya lo estoy haciendo. Vivo una nueva etapa en la que la confianza se gana con hechos y no con palabras vacías. En la que el carácter verdadero de alguien se revela cuando cree que nadie lo observa. Chloe creyó que yo no veía lo que hacía. Se equivocó. Creyó que yo era débil. También se equivocó. Pensó que podía destruirme. Y estuvo terriblemente equivocada. Yo soy Lachlan, el hombre que transformó desiertos en tierras de cultivo, que resolvió ecuaciones agrícolas imposibles, que sobrevivió a ser apuñalado en el corazón por la mujer que amaba y que salió más fuerte. Un mes después llegó la actualización final, el divorcio ya es oficial. El capítulo se cerró más rápido de lo esperado porque Chloe no pudo impugnar nada. ¿Cómo podría hacerlo si firmó confesiones de adulterio y fraude de paternidad? Con esas pruebas, no tenía dónde sostenerse. Lo interesante fue observar cómo los efectos colaterales se desataban uno tras otro. Su empleo desapareció. La investigación confirmó que había compartido información confidencial de ensayos clínicos con Tyson, todo a cambio de obtener mejores condiciones de financiamiento. Cuando te acuestas con quien maneja los hilos financieros de tu proyecto, surgen cuestionamientos éticos inevitables. En consecuencia, quedó vetada en su sector. Pasó de ser coordinadora senior de ensayos clínicos a una cuenta de LinkedIn rogando por nuevas oportunidades. Tyson no corrió mejor suerte. Stanton Capital no tolera que un asociado comprometa a las empresas de su cartera por una relación personal, menos aún si eso despierta posibles investigaciones de la SEC por uso de información privilegiada. Lo despidieron. Volvió a su ciudad natal en Ohio, tuvo que vender su Tesla para pagar honorarios legales y ahora nadie sabe qué hará con su vida. Meses después nació su hijo. Me enteré por redes sociales antes de que me bloqueara. Un niño al que Chloe llamó River. Tyson no estuvo en el nacimiento. Fue su hermana quien publicó orgullosa que era la mejor tía y principal apoyo, acompañada de etiquetas sobre mujeres fuertes y madres solteras. Del padre, ni una sola palabra. Curioso cómo funciona la vida. Lo que descubrí después fue aún más impactante. Chloe siempre parecía minuciosa con las finanzas durante el matrimonio. Yo pensaba que era prudencia, pero la realidad era distinta, llevaba años escondiendo dinero para sí misma. La auditoría forense reveló que tenía una cuenta de ahorros aparte con casi $50.000, dinero que desviaba de nuestras cuentas conjuntas con excusas de gastos de supermercado o pagos de la casa. Mi abogado presionó con cargos por fraude. La sola amenaza bastó para que aceptara devolverme $30.000 como parte del acuerdo final. Con ese dinero hice 2 cosas, doné la mitad a una organización local que ayuda a verdaderas madres solteras, mujeres que no llegaron a esa situación por engaños, y la otra mitad la invertí en un nuevo proyecto profesional. Y aquí está lo mejor, este proceso no solo fue el fin de algo, también fue el inicio de algo mucho más prometedor. Conocí a alguien. No lo estaba buscando, y mucho menos me sentía preparado, pero la vida suele sorprender. Se llama Amelia, es ingeniera geológica y trabaja con compañías agrícolas en el análisis de suelos.
La conocí en una conferencia donde yo exponía sobre la gestión de acuíferos. Le conté mi historia en la tercera cita, convencido de que saldría corriendo. En lugar de huir, me miró a los ojos y dijo: entonces sabes identificar señales de alerta, enfrentas las crisis con estrategia en vez de con impulsos, y además tienes confirmación legal de que no arrastras dramas de paternidad. Para mí, eso te hace un buen candidato. Con Amelia vamos despacio, muy despacio. Pero por primera vez en años estoy con alguien que no me necesita para completarse, porque ya tiene su vida, su carrera y sus objetivos. No busca que yo sea su sostén, sino que sea un complemento. Esa diferencia lo es todo. Mientras tanto, la nueva realidad golpea fuerte a Chloe. La semana pasada intentó apoyarse en mi cuñada, con quien solía tener buena relación. Vive con sus padres, no puede costear una guardería, está sin empleo en su área y Tyson la abandonó por completo. Incluso firmó las renuncias a sus derechos parentales para no pagar manutención, al punto de no querer conocer a su propio hijo. Mi cuñada me preguntó si sentía lástima. Lo pensé, de verdad lo consideré. Pero no encontré compasión alguna. Chloe lo tuvo todo, un marido que la amaba, un hogar estable y un futuro seguro con alguien que hubiera hecho lo que fuera por ella. Y lo sacrificó todo por la adrenalina de una aventura con un hombre que ni siquiera reconoce a su propio hijo. Eso no es una tragedia. Eso es consecuencia. La semana pasada viví uno de los episodios más extraños e inesperados de todo este proceso, algo que jamás pensé que llegaría a experimentar. Estaba en la ferretería, haciendo una compra rutinaria de herramientas y piezas para el sistema de riego que estoy diseñando, cuando vi a alguien que me hizo tensar los músculos de inmediato, el padre de Chloe. Ese mismo hombre, hace unos meses, me había jurado con los ojos encendidos que me rompería la cara si volvía a cruzarme con él. En su momento, su rabia fue tal que lo creí capaz de cumplirlo. Por eso, cuando lo vi acercarse entre los pasillos de estanterías metálicas, lo primero que hice fue preparar mi cuerpo para una confrontación directa. Mi mente repasó escenarios, un empujón, un grito, quizás un intento de golpearme ahí mismo frente a los clientes. Sin embargo, lo que ocurrió no tuvo nada que ver con lo que había imaginado. Se detuvo frente a mí, respiró hondo y con una voz quebrada, me dijo algo que no esperaba escuchar jamás. Quiero disculparme, Lachlan. Lo miré sorprendido, sin poder evitar una mezcla de incredulidad y tensión. Él continuó, bajando la mirada como si la vergüenza le pesara sobre los hombros. No sabía la verdad. Chloe nos dijo que tú eras controlador, distante, que la empujaste a cometer errores. Nos hizo creer que la habías asfixiado, que la llevaste a actuar como lo hizo. Pero vimos las pruebas, tragó saliva y su voz se resquebrajó. Los mensajes donde planeaba todo, donde te describía de esa manera. Yo la crié mejor que esto. Me duele admitirlo, pero me equivoqué contigo. Lo siento, de verdad. Tú merecías algo distinto. Sus palabras me impactaron. Durante meses había sentido el rechazo de esa familia, la condena sin juicio, el desprecio disfrazado de protección hacia su hija. Y ahora ese mismo hombre estaba ahí, frente a mí, reconociendo que había creído en una farsa. Le estreché la mano y le respondí que no debía cargar con esa culpa, que lo que su hija había hecho no era responsabilidad suya. Pero lo que vi en su rostro me dejó marcado, un hombre roto, consumido, envejecido una década en solo 2 meses. Chloe no solo destruyó nuestro matrimonio, también destrozó la confianza que su propia familia tenía en ella. Por cortesía, aunque sin interés genuino, le pregunté por el bebé. «¿Está sano?», me respondió. «Pero no se parece en nada a ti. Se parece a su verdadero padre». El desprecio en su voz era tan evidente que casi podía palparse. Prosiguió con un tono amargo. «Ella sigue pidiéndonos ayuda para cuidarlo, porque necesita tiempo para entrevistas. Pero dime, ¿quién va a contratarla? En la industria farmacéutica ya nadie quiere saber de ella. Es como una bomba tóxica. Y es triste, porque era inteligente, muy inteligente». Hizo una pausa, sacudió la cabeza y dejó escapar una carcajada amarga. Era inteligente, sí. Pero las personas realmente inteligentes no destruyen su vida por alguien que huye en cuanto aparecen las responsabilidades. Sus palabras quedaron resonando en mi mente incluso cuando regresé a casa. Esa misma tarde me senté en la terraza, contemplando cómo el sol se hundía detrás de los campos de maíz. Por primera vez en meses, sentí el silencio como algo mío. Ya no era nuestra casa, era solo mía. Y, lejos de pesarme, esa certeza me dio una paz inesperada. En ese instante recibí un mensaje de Amelia. Me preguntaba si quería salir a cenar. Respondí que sí sin pensarlo demasiado. Fue sencillo, natural. Una decisión sin ansiedad, sin excusas de reuniones misteriosas ni supuestas emergencias laborales. La normalidad tenía un valor que no había sabido apreciar hasta entonces. En los días posteriores reflexioné mucho sobre todo lo ocurrido.
He llegado a una conclusión clara: cuando alguien te muestra con sus acciones quién es realmente, lo más sensato es creerlo. Chloe me mostró su egoísmo, su engaño y su crueldad. Yo me negué a verlo, preferí creer en la ilusión hasta que la verdad se hizo imposible de ocultar. La confianza es como un frágil recipiente que se llena gota a gota y se rompe en un instante. Chloe pasó años construyendo el mío, pero lo destrozó en segundos. Eso no se repara. Y comprendí algo más: el verdadero opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. No siento odio por Chloe, simplemente no siento nada. Es alguien que solía formar parte de mi vida, una advertencia viviente que mencionaré si alguien me pregunta. No más que eso. Durante este proceso confirmé que la estrategia siempre vence a la reacción impulsiva. Cada vez que elegí planear, en vez de explotar de ira, gané terreno. Chloe esperaba súplicas, lágrimas o incluso un arrebato violento. Lo que recibió fue el derrumbe meticuloso de su castillo de cartas. Ella eligió su camino, se involucró con Tyson, quedó embarazada y trató de hacerme cargar con un hijo que no era mío. Cada paso fue su elección, y por lo tanto, sus consecuencias le pertenecen. Yo pensé que era mi futuro, pero resultó ser un desvío caro y doloroso que terminó por enseñarme más de lo que jamás habría aprendido en una vida tranquila. Hace 3 días me escribió por última vez: lo siento por todo. Te merecías algo mejor. No respondí. Ya no quedaba nada que decir. Las palabras finales estaban en los documentos legales y en las decisiones tomadas. Sin embargo, en algo tenía razón: yo sí merecía algo mejor. Y ahora lo tengo. Hoy disfruto de mi libertad, de mi respeto propio, de mi casa, de mi carrera. Sé que cuando la vida intentó quebrarme, yo no solo resistí, crecí, prosperé. Mañana mismo, Amelia y yo iremos a revisar unos terrenos para un proyecto de agricultura vertical. Ella analiza los suelos, yo diseño la red de riego. Estamos creando algo desde la base, sin engaños, sin máscaras. Es profesional por ahora, con la posibilidad de que sea más adelante mucho más. Quizá esa sea la enseñanza. El futuro que había planeado con Chloe era un castillo construido sobre mentiras. Este nuevo camino, en cambio, está cimentado en la verdad. Mientras tanto, Chloe probablemente está en vela, lidiando con un bebé que se parece al hombre que las abandonó. Vive con sus padres, sin carrera, sin ahorros, criando sola. Recibió exactamente lo que construyó: una vida basada en el engaño, que colapsó bajo su propio peso. Yo, en cambio, me acuesto en mi propia cama, despertando con expectativas y proyectos en lugar de sospechas y desconfianza. Ella creyó que ascendía cuando se entregó a Tyson. La realidad es que yo fui quien salió ganando al perderla. Este capítulo se cierra aquí. El sistema de riego funciona, el agua corre como debe, el desierto se transforma en tierra fértil y yo sigo libre. Para los hombres que pasen por lo mismo, mi consejo es simple: documenten todo, busquen un buen abogado y recuerden que la venganza más efectiva no es destruir al otro, sino vivir bien y en paz. Algunos me dicen que debería sentir compasión, que tal vez tendría que ayudar con el niño. No. Ese hijo ya tiene madre y padre, y ninguno soy yo. Mi único deber era apartarme con precisión y lo cumplí. Hoy lo puedo afirmar con serenidad: vivir auténticamente es la verdadera victoria.